Bueno, pues ahora me toca intervenir a mí. No tengo en este caso pues mucha intención de acaparar protagonismo, pero sí quiero, con esta comunicación, voy a ser muy breve porque tampoco quiero, ya digo, ocupar mucho espacio. Hay muchas cosas aquí que decir, hay mucha gente que tiene cosas importantes que decir, pero consideraba que el tema de la relación entre literatura e historia pues es un tema muy importante, un tema que se ha tratado muchas veces y que pienso que ha de tener necesariamente cabida pues, en un contexto como en el que estamos. Entonces, literatura e historia, relación ficticia real. Pues el título es rebuscado o quizás no tanto, porque al fin y al cabo, pues si nos remontamos a la historia de lo que es el análisis de la poética o de la imitación, ¿no? Si llegamos a Aristóteles y leemos el famoso fragmento de la poética 1451b, creo, si lo cito de memoria, ahí donde dice Aristóteles que la diferencia entre la poesía y la historia, o mejor dicho, para ser más fieles a la cita de Aristóteles, la poesía es más filosófica. En otras traducciones más científicas se dice que la historia, puesto que la historia nos habla de lo que ha pasado, de lo que le pasó a Alcibíades, y la poesía nos habla de lo que le pudo pasar, ¿no? Habla de las posibilidades, habla de algo que pudo suceder, ¿no? No en un mundo posible, ¿no? Como discutíamos antes, sino en este caso en una realidad composible con el mundo en el que vivimos, ¿no? Porque al fin y al cabo el mundo posible es este, no hay otro mundo, ¿no? Abandonando toda esperanza, no hay más mundo que este, no hay más globalización que esta, etcétera, etcétera. Y entonces este criterio de demarcación que ponía Aristóteles entre lo que es la historia, ¿no? La historiografía, podríamos decir, ¿no? La historia, el relato histórico, frente, diríamos, a lo que es el relato ficticio o el relato poético, la imitación, lo que pudo haber sucedido, pues luego, pues, sin embargo, si uno analiza bien pues, lo que es la propia historiografía o la escritura de la historia, pues empieza a darse cuenta de que la cosa no está tan clara. De hecho, pues por citar a un autor que seguramente, pues, bueno, seguramente no, es pasto de literatos, que es el padre Feijó, curiosamente, fundador del ensayo filosófico en lengua española, como decía Gustavo Bueno, y como lo reivindicó en un artículo suyo del año 1966, bueno, Feijó, que pese a que es ensayista, pues el 90% o la gran mayoría de los que estudian a Feijó son literatos, con lo cual pues ahí el tema de la ficción pues también como caracterización de la literatura pues por lo menos en un sentido académico o gremial pues estaría muy discutido, porque Feijó no escribe ficción, escribió ensayos. Pues bueno, Feijó tiene precisamente un discurso titulado Reflexiones sobre la historia. Es un texto que podríamos decir que tiene dos partes muy diferenciadas, y luego un colofón, una conclusión pues sobre todo lo que ha ido escribiendo. La segunda parte básicamente pues son casos históricos que habla de Enrique VIII, de Carlomagno, en fin, casos que entrarían dentro de lo que es la historia positiva, por así decir, de lo que pasó. Pero Feijó pues tiene también la primera parte del discurso donde habla de los casos de fraudes historiográficos. Y cita un caso muy curioso, que es el de Quinto Curcio Rufo, conocido por su historia de Alejandro Magno y por nada más. Se supone que es un autor de la antigüedad que escribió sobre Alejandro Magno, nos habla de todos los episodios, de su apoteosis en Menfis, de sus conquistas y del final de su vida, nos cuenta toda su trayectoria, pero luego resulta que de Quinto Curcio no se sabe absolutamente nada. Entonces Feijó pues dice, pues
claro, han estado investigando y es muy probable que fuera pues algún autor medieval, aunque tampoco lo concreta. De hecho, la crítica no sé si ha llegado más allá en ese aspecto, pero claro, Quinto Curcio es un ejemplo de un autor que habla de Alejandro, pero que luego tampoco es un historiador, digamos, a pie de obra, por así decir. No cita fuentes concretas, aunque parece que lo que cuenta pues es verdad, o tiene un fondo de verdad, claro. ¿Qué es eso del fondo de verdad? Quinto Curcio a lo mejor lo que está haciendo es una especie, pues casi de obra ficticia sobre Alejandro Magno, apoyado pues en algunos artículos no, en otras obras previas que se conocían de Alejandro, ¿no? Sobre Alejandro en este caso. Incluso Feijóo, pues en este discurso, dice una cosa muy curiosa, ¿no? Empieza con la división de los saberes que hace el canciller Bacon, ¿no? Según las facultades de cada uno, ¿no? Pues las matemáticas pues dependen del razonamiento, por así decirlo. La poesía depende de la imaginación. Y la historia depende de la memoria, ¿no? Esto lo decía el canciller Bacon. E incluso antes, Juan Huerta de San Juan, en su examen de ingenios para las ciencias, venía a decir algo parecido, ¿no? Que había que clasificar a la gente según lo que predominase en cada uno, la facultad que predominase. Entonces, pues, el que fuera muy imaginativo, pues a escribir poesía. El que tuviera buena memoria, a escribir historia, y así. Y entonces Feijóo, curiosamente, impugna esto y dice, no, es que para ser historiador no es que haga falta buena memoria. Porque, bueno, tú puedes recopilar muchas cosas, pero es que para ser historiador tienes que escribir historia. Y ojo, escribir bien no lo hace cualquiera. Y dice Feijóo, un buen historiador es algo tan extraño, dice, como un gran poeta. Claro, ¿por qué esta comparativa? Pues porque el hecho de escribir historia, el hacer historia, hacer historiografía, pues también es una forma literaria, es una suerte de género literario. Y de hecho, pues Feijóo termina sus reflexiones sobre la historia diciendo que no necesitamos tantos historiadores, que realmente esa proliferación pues responde a otros motivos, diríamos hoy propagandísticos, ¿no? Por aquello de la famosa memoria histórica que ha salido ahora, a propósito de Pío Baroja, y que entonces historiadores de verdad hay muy pocos. Historiadores buenos, que sepan escribir en la historia y que sean realmente fieles. Otra cuestión, claro, es el problema del historial, de tratar lo que está hecho, ¿no? Hablar de lo que le pasó a Alcibiades o de lo que le pasó a Alejandro Magno. Supongo que los que están aquí pues verían la famosa película de Oliver Stone, ¿no? Alejandro, que está contada desde la perspectiva pues de los recuerdos de Ptolomeo, que cabalgó con él, y entonces le va contando al escriba para que vaya escribiendo la historia, ¿no? Entonces el hilo conductor de la película es lo que va contándole Ptolomeo al escriba. Y entonces hay un momento en el final, cuando ya muere Alejandro, él le dice, bueno, y murió por unas fiebres. Y entonces le dice al escriba, no, quema el pergamino, eso no es verdad. Dice, en realidad lo matamos entre todos, pero el escriba en vez de quemar el pergamino se lo guarda, ¿no? Y lo esconde. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que tenemos ahí otra versión de la historia que no es, digamos, la historiografía oficial, la historiografía apologética, las crónicas, que este es otro detalle también, porque a la hora de escribir la historia no es lo mismo escribirla pues con unos años de diferencia que escribirla varios siglos después. De hecho, precisamente bueno, cuando hacía la clasificación de las diversas disciplinas, tanto las disciplinas científicas, las ciencias puras, las ciencias naturales y las ciencias humanas, pues establecía un criterio de demarcación precisamente basado pues en si esas disciplinas segregan el sujeto operatorio que ha compuesto pues sus principios, sus operaciones, o si no lo segregan, claro. En el caso de la historiografía es imposible segregar el relato histórico de la persona que lo escribió.
es imposible segregar pues la vida de Alejandro Magno de Quinto Curcio, fuera quien fuese, y de cualquier otro. La perspectiva del historiador pues siempre está ahí, siempre está influyendo, y el rigor histórico pues muchas veces es una cosa que está en el aire, ¿no? Casi diríamos que casi podríamos hacer como Descartes y decir que como la historia pues no tiene la claridad y distinción de las matemáticas, pues casi que la podemos segregar, ¿no? Porque la historia es un campo de batalla donde están siempre los historiadores peleándose, y muchas veces por motivos que no son estrictamente académicos o científicos, por así decirlo. Ahora bien, hablamos de historia, hablamos de historiografía, que es la escritura de la historia. ¿Qué tiene que ver el relato de ficción con la historia? ¿Qué tiene que ver lo que le pudo pasar a Alcibíades con lo que le pasó? Pues tiene que ver en el sentido de que muchas veces las fuentes que utilizamos para un periodo histórico pues no fueron pensadas como crónicas o como relatos para la posteridad, sino que son relatos que entrarían dentro de la ficción, ¿no? Es el caso pues de todos estos personajes históricos que luego no se les tienen como tales. Ejemplo palmario, Jesucristo. ¿Fue Jesucristo un personaje histórico? A Jesucristo lo conocemos por la Biblia, ¿no? Por los evangelios. Sin los evangelios, pues de Jesucristo casi no nos quedaría nada, ¿no? Dicen que fue una especie de revolucionario, que efectivamente fue ajusticiado. De hecho, pues Flavio Josefo en la historia de los judíos creo que lo cita, pero se habla de Pilatos, es decir, parece que hay un trasfondo histórico que sí, que está ahí, que los evangelios pues tienen una base histórica, pero luego los evangelios tampoco son históricos en un sentido estricto de que cuenten una historia, que hagan historia del momento, ¿no? Cuentan una historia de lo que es el Nuevo Testamento, de alguien que se dedicaba a predicar, que no seguía la ley mosaica y que fue crucificado y que supuestamente pues era el Hijo de Dios. Pues claro, ahí ¿qué pasa? Eso no es historia, no tiene nada que ver con la historia, tiene un trasfondo. Lo que pasa pues que está escrito, digamos, con otra perspectiva, digamos, no se pretende hacer historia con la Biblia, sino que se pretende contar ni más ni menos que la palabra sagrada, ¿no? Es la base teológica o es la base de la religión cristiana monoteísta. Pero luego pues uno va investigando, y sobre todo en la Edad Media pues existen fuentes que no son consideradas históricas por los estudiosos, pero que están ahí. Por ejemplo, el caso de personajes como Bernardo del Carpio, que habría vencido a Carlomagno en la batalla de Roncesvalles, personaje que se niega, ¿no? Y que luego pues es pasto de muchas especulaciones. En el Quijote de Cervantes se discute, ¿no?, en el donoso escrutinio de qué libros hay que quemar y qué libros no, ¿no? Apuntando hacia la Inquisición. Y entonces